Lo que vamos a hacer es unas escaleras preciosas. Yo había pensado poner una piedra aquí, la otra la que sigue, la otra un poco más alta y subir. Pero claro, aquí las chapuzas a la ingeniera jefe no le gustan. Así que explique ella qué es lo que tiene en la cabeza. La idea es hacer 3 escaleras. Ya esto nos eleva el nivel del suelo. Por el momento va a llegar hasta aquí, hacia allá. En el futuro todo va a tener esa altura. Pero de primeras el suelo va a llegar hasta aquí, ¿vale? Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Cada escalón puede tener un máximo de unos, como mucho, 20 centímetros, pero no le vamos a dar tanto, porque luego son incómodos de subir. Entonces haremos escalones pues, de unos 15 centímetros. Eso nos da una altura total de 45 centímetros. Andamos ya por aquí, pues lo que mide. Ahí va a estar más alto, porque esto tiene una pequeña pendiente para allá. Entonces, si lo medimos, pues ahí, por ahí andamos, 45 centímetros. Unos 50 centímetros. Entonces nos salen 3 escaleras. 3 escaleras de 17 centímetros. Ya tenemos claro que Erika es una artista de la pista y hace verdaderas virguerías. Pero vamos a ser sinceros, a la hora de explicar lo está haciendo como el ojete, así que mejor os lo explico yo. Hay 50 centímetros de altura y vamos a hacer 3 escalones. Si dividimos la altura entre los 3, nos salen unos 17 centímetros de altura por escalón. Mínimo, tienen que llevar 20 centímetros de profundidad para que nuestros pinrelillos entren bien. Le vamos a dar 22 centímetros a los 2 primeros escalones. Con el tercero tenemos otra cosa pensada, pero eso lo veréis en el vídeo. Bien, ahora voy a empezar en esta parte de aquí a ir echando masa y piedras que no tienen mucho valor y así, para ir haciendo relleno y subir la altura. Para que sea todo mucho más sencillo, Erika ha dibujado con un lápiz los escalones en la pared, a los cuales tiene que respetarles luego el enlucimiento, que dependiendo qué parte será más o menos profunda. Las partes verticales les respetaremos unos 3 centímetros o algo más de distancia, pero en las partes que son horizontales, es decir, donde pisamos, hay que darle más distancia, mínimo 4 centímetros, porque las piedras son más gordas. Vale, pues ahora voy a coger un poquito de masa que me ha quedado por aquí sobrante, que las piedras ya están fijas, entonces puedo quitarlo. La voy a añadir por ese borde y voy a ir colocando algunas piedras. Y la base la hacemos más o menos recta con algunas piedras que hay aquí semiplanas. Esta es ya la última parte del proyecto Huerta. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, críticas, dudas, billetes de 50 que os sobren, sugerencias. Bueno, es que aquí, aparte de crear, también estamos para aprender. Esto está siendo muy artesanal, muy creativo y veremos si el resultado queda bien. Ahora lo que quiero es colocar un poco aquí el límite para subir estos ladrillos que tengo un poco más para arriba, para hacer la forma de la escalera, como veis la he dibujado aquí. He tenido que cortar este pico de aquí porque no había ninguna piedra que me coincidiera en ese hueco. Y ahora ya voy a colocar esta. Yo creo que va a quedar fetén. Lo único malo que tiene una posición, la parte de abajo, en inclinación. Pero yo creo que voy a poder salvarlo. No me gusta. Esta parte de la piedra tiene que quedar como mínimo a la misma altura que lo que va a ser la escalera. Y queda más abajo. Bueno, metí un par de hierros ahora ahí. Y ahora me voy a dedicar a rellenar. Meteré piedras tochotas para que me sea más fácil.
Ahora yo creo que para poder avanzar me va a tocar colocar una piedra en esta parte de aquí, en ese murito de ahí. ¿Por qué, Luisa? Bueno, ya tengo las dos piedras que voy a colocar ahí. Me va gustando. Va cogiendo el color que quiero. Ahora tengo más facilidad para seguir rellenando. Vamos para allá. Voy a procurar que con esta masa que me queda, que no es mucho, si lo esparzo bien y meto buenas piedras, no tener que meter más, que si no es mucho cemento para nada. Quiero meter alguna cruzada por ese agujero para que me lo una. Ahí está. Justo eso quería. Pues meteré quizás esta. Las que tienen formas extrañas, yo creo que es al final las que peor se van a aprovechar. Así que voy a meter esa. Algo así mejor. He metido bastante relleno ya. Ahora voy a poner aquí ladrillos, pero van a ser refractarios, porque los normales, o sea, estos de aquí se pasan. Mirad. Lo pongo tumbado y ya se queda casi al ras. Y las piedras planas que vamos a poner encima de esto ya miden como 4 o 5 centímetros de grosor. Voy a utilizar ladrillo refractario de este y así tengo más margen. Vamos a hacer un pequeño planteamiento. Esto lo ponemos aquí. Se nos quedan pues 5 centímetros y medio, así que eso es lo que va a ser. Siguiente paso es volver a hacer lo mismo que hemos hecho en este escalón, volver a hacerlo aquí, tracata, para arriba. En este caso me tengo que venir un poquitito porque si veis, la marca que tengo ahí está como unos 3 centímetros más hacia afuera para luego contar con el enlucido. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo, porque si no al final se me quedaría un escalón más grande que otro. Vamos a ver cuánto hay. 3 centímetros. Pues unos 3 centímetros también, ¿vale? Aquí voy a tener problemas y es que esta piedra al tenerla tan para adentro me va a molestar, pero bueno, ya me inventaré algo. Ahí en ese cachito voy a utilizar cachos de ladrillo, que yo me apaño muy bien con los retales. Bien. Lo que viene siendo la estructura del primer escalón la tenemos. Nos vendría bien, yo creo, poner una piedra aquí en este murete, haciendo el cierre. Voy a buscar a ver si encuentro alguna. Y así ya, colocando eso, podemos rellenar dentro. Esta piedra la quise poner por el suelo y nunca encontré su sitio. Y mira, fíjate ahora. Queda guapísima aquí. Y ahora lo suyo sería colocar otra aquí. Y pedimos que la tierra venga para acá y hacemos más estructura. Voy a ver si encuentro algo decente. Para encontrar las piedras lo que estoy haciendo es medir más o menos el lugar donde la voy a colocar. Aquí si por ejemplo es de 40 de largo, genialísimo. Sí, unos 40 de largo. Menos no.
porque aquí se quedaría corta. Y al menos de profundo tiene que tener, pues eso, 30, bueno, podía valer entre 25 y 30. 25-30 por 40. Y luego ya, altura lo que encuentre. 25-30 por 40. Vamos a buscar. He encontrado una, justo que iba ahí, y quedaba horrible. Entonces tengo esas dos piedras que voy a colocar en conjunto. Lo doy finalizado por hoy. Ayer yo me fui al mediodía a trabajar y aquí no había nada. Y hoy me levanto y mirad la que ha liado en una tarde. Ahí veis cómo está ya preparado el primer y el segundo escalón a falta de enlucir. Y luego pues arriba irá, ¿dónde está mi dedo? Ahí irá el tercero. Le vamos a dar caña, tenemos ya la masa preparada, las piedras preparadas, la ingeniera preparada, el pinche preparado y vamos a darle. Mirar qué cosa más bonita. Pues voy a colocar estos ladrillos. El nivel. Hay que partirlo. Sí, tendré que partir aquí un cachitillo. No tiene excusa, se las he traído. A ver si coincide. ¡Ja! Naikwa. ¡Arranca! Arranca, güey. ¡Arranca motores! Yo soy una señora. ¡Yo bajo despacito! ¡Jo! ¿Qué? ¿Qué hago? Quedarte aquí. Porque voy a necesitar tu ayuda. Bueno, mira, ya sé lo que puedes ir haciendo. Vete trayendo en un cubo piedras pequeñas. Mientras tanto, esto se llama aprovechación de recursos. Tenemos un montón de piedras que hemos ido sacando de sitios varios y ahora pues las estamos utilizando para allí. Ahora le estoy llevando de estas así medianitas y pequeñitas para que rellene los escalones y poco a poco que vaya bajando la montaña. Ponte el protector. Protege tu vida. Otra cuestión hay aquí. Toda esa leña que veis allí es mía. Está esperando. ¿Y hay que subirla? Mío. Qué preciosos pajaritos cantan ahí, ¿los escuchas? Sí. Bien. Voy a quitar este piquito de tierra que tenemos por aquí para poder poner alguna piedra que encaje ahí. Muro. Y mira lo que me quiere poner. Mimetiza. Se mimetiza. Se mimetiza con la de al lado.
Amor, es un puto truño. Mírala. ¿No la había más deforme? No, En la fábrica. la puedo encontrar. Se mimetiza con esta. Ya, no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Vale esta piedra o no vale? Yo diría que no, ¿eh? Arrija Sochai, has cogido la piedra un poco mal, ¿eh? Luego que... Mira, mira. No sé esto como... ¿De pie? ¿Qué opináis? Del arte. Del arte de Ana. Oye, ya está, no le tienes Preciosa. ni que echar masa. Nada, ya está. Ponío. Mira, ahora lo calzo con esto mismo. Me quedan 2 horitas de luz. Así que me voy a poner con los ladrillicos, ya con la masa preparada. Y ahora voy a hacer un cálculo de más o menos cómo las voy a ir colocando. Lo primero de todo, como siempre, mojarlo todo bien. Que es lo que va a hacer que los ladrillos se peguen. Mi intención es que sobresalgan un poquito. Va a llevar una inclinación mínima. Mínima, justo para que escurra el agua hacia adentro y ya está. Voy a dejarle la misma distancia desde los ladrillos de dentro. Es decir, yo ahora coloco este, por ejemplo, y calculo pues cuánto me da, 3 centímetros. Y me voy guiando de eso más o menos más con la referencia del ladrillo anterior. Y les voy a dar de masa 1,5 centímetros. Porque 2 me parece demasiado, no me parece que va a ser mucho. 1,5 va a estar bien. Taca, 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 taca. Eso es lo que quiero evitar, no quiero que me caiga mucho cemento ahí. Y para ganar esa inclinación tendré que darle un poquito más ahí. Vale. Bajamos un poquitito de allá. Y no quiero tanta inclinación. 3,5. No quiero tan para adentro. Algo así. 3, perfecto. Porque como os he dicho, quiero una inclinación mínima. O sea, lo justo y necesario para que escurra. No quiero que se note. Put me in a trance, house music makes me wanna dance. Bright light, put me in a trance, house music makes me wanna dance. Bright light, put me in a trance, house music makes me wanna dance. Bright light, put me in a trance, house music makes me wanna dance. House music, house music, house music, house music, house, 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 house music makes me wanna dance. Mirad qué cielos, que vienen las lluvias. Vamos a aprovechar y a seguir. Ayer me lié la manta a la cabeza y dejé de hacer fotos y así porque no tenía casi luz. Cogí el frontal y continué hasta aquí. Ahora voy a seguir con las escaleras. Tengo aquí un medio replanteo. Voy a cortar este pico. Luego en esta parte de la piedra esta también le quiero cortar así un poco en recto. Y esas van a ser las piedras de la escalera de abajo. Que por cierto, aquí al final ayer anoche también coloqué una piedra. Tenía tanta masa que dije, ¿qué hago? Y dije, pues voy a colocar una piedra más y meto aquí un poco de relleno. Y ahí va subiendo. Y ahora voy a hacer una cosa que nos habéis dicho un montonazo de veces y que tenéis toda la razón del mundo, vamos. Que no se puede ir por la vida jugándote las manos, así que... Y jugándote la cara y jugándote todo. Vamos a ponerle protector a la radial, que ya es hora. Este protector no es de esta moladora. Pues nada, seguiremos jugándonos la vida. No tenemos ni idea de dónde está ese protector, macho. Intento fallido. Primero voy a empezar por esta. Quitándole ese pico que he dicho antes. Vale, voy a por un lapicero. He cogido para luego unos discos con los que voy a dar forma redondeada
a las partes que corte, para que no se me queden aristas luego que puedan ser cortantes. Vale. Ese lo tengo guay. Ahora a mí me gustaría poner este aquí, ya que tiene esa forma curva. Quizás tenga que cortar un poquitito. Voy a cortar esta parte de aquí. Aquí también me va a tocar cortar. Voy a quitar solo esto. Esto me gusta más. Perfecto. Quitar un cacho así. Qué bonito. Me queda aquí un cachito. Vale. Ahora lo que voy a hacer es meterle con la lija a esto de aquí. Estas lijas son específicas de piedra, vidrio y PVC. Y ahora la de 120. Más suave que la seda. Creo que a esta también le voy a dar un poquitito. Suficiente. Primero mojaré todo y luego empezaré a ir colocando. A ver, vamos a hacer un planteamiento de nuevo. Esto es más que nada para calcular la masa que tengo que colocar, que es bastante. Eso es lo que me interesa, que le cueste bajar, porque eso significa que la masa se va a esparcir por todos los lados. Perfecto. Uf, qué guapo va a quedar, chaval. Esta es la piedra que tengo para el segundo escanor. Este pico se lo quito porque me va a romper todo el escuadre. Y le tengo que quitar unos centímetros, seguramente por este lado de aquí se los quite porque me gusta más este otro, no lo sé, tengo que pensar. Ya voy a ir de puta madre, pero este pico se lo tengo que quitar. ¡Mierda! ¡Qué rabia, tío! Bueno, tampoco pasa nada. Le daré con la lija y ya está. Ya que lo he pensado, antes de darle. Ya está chulo. Vale, he dejado un rato que secara y ahora voy a desmontar la chirimanga a ver si me aguanta y colocar las piedras que van en esta parte. Buenos días. Hacía ya unos cuantos días que no me ponía con este asunto y quería mostraros lo que me sucedió la última vez. Y es que yo hice esto y me tuve que bajar a la civilización y no me dé tiempo de volver a tiempo para pasarle la esponja y dejarlo bien. Entonces el resultado no me gusta nada porque es demasiado tosco. Mi intención es coger ahora el cincel y el martillo y quitar las verticales. Y las planas sí que están bien, estas sí que me gustan. Picaré todo lo que ha quedado como basto. Por ejemplo, pues por aquí
ha quedado bastante bien, me ha gustado. Pero este lado, pues no ha quedado tan bien. Entonces picaré y volveré a echar masa. Y luego aquí pues quitaré esas, directamente las quitaré. Y buscaré otras, porque no me gustan. Estas son más finas. Bien. Esta es un poco más grande, pero bueno. En esta ocasión no tengo amoladora, así que voy a hacerlo con la maza y el cincel. A ver si consigo lo que quiero. Mierda. Mierda puta. Ah. Pues no he conseguido. De todas maneras no me importa porque esta va aquí. Y va a ir perfecta ahí. Puede que vaya bien. Ya tenemos la primera escalera, ahora vamos a por la segunda. De momento esto lo voy a dejar así. Luego cuando ya haya secado un poquitito más, le echaré masa de rejunteo. Y ahora quiero plantear la escalera de arriba. Ahora a esta piedra voy a hacerle un par de cortes para este lado de aquí hacerlo recto. Así que cortar esta puntita y luego esto de aquí. Un plátano, un plátano, un plátano. Han descubierto el plátano pocho. Ay, pobre Ingracia. Voy a centrarme. Que me descentro. Ahora voy a colocar las piedras verticales de ese escalón. Teniendo en cuenta que las que tengo no me gusta casi ninguna. Acabamos de recibir una visita que nos ha traído un montón de arbolitos. Aquí tenemos una higuera,
Eso es un acebo, encina, encina, encina y nogal. ¡Maravilloso! Y ahora voy a seguir porque si no se me va a secar la masa. La masa que me queda ya está casi muerta. Así que voy a aprovechar para rellenar este huequito de aquí atrás, que me gustaría que este escalón fuera más grande. Desde aquí, desde donde empieza, hasta más o menos aquí. Y todo liso para que el acceso a esta terraza tenga una superficie un poquitito más grande. ¡Oh! Igual coloco esto. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! De otra manera. ¡Oh! ¡Mira qué bonito! Pues ala, he cambiado de idea. Voy a aprovechar la masa para colocar esa piedra de ahí. Buenos días, un día más en Érase una vez. Me queda muy poquito tiempo para terminar esto y es que vienen como unos 10 días de lluvia. Así que voy a darle caña todo lo que pueda. Son las 8:30 de la mañana, ya tengo todos los animales hechos, ya me he tomado mi desayunito. Bueno, lo que me queda básicamente es... Voy a empezar por esta parte. Voy a colocar esas 3 piedras que ya las tengo más o menos emparejadas. Porque como os conté ayer, la intención es hacer esto todo de una. Después de eso me voy a poner a enlucir esta pared de aquí con piedra plana. Y después voy a colocar los ladrillos rústicos que me quedan en este lado. He traído unas piedritas porque igual me vienen bien para rellenar y calzar las piedras. Así. Esta piedra iba así, perfecto. Aquí sí que me va a tocar meterle. Jim, me estás pisando lo nuevo. Pues me gusta. Vale, y ahora como me ha quedado un poquitito de masa, voy a aprovechar a colocar alguna piedra por aquí.
el color que está cogiendo. La idea aquí en el futuro será colocar una encimera y una pila. No sé si va a ser en ese orden, si va a ser aquí la encimera y aquí la pila, o al revés, aquí la pila y aquí la encimera. Seguramente la encimera aquí, para que cuando tengamos que colocar un semillero o lo que sea, plantas que traigamos, cualquier cosa, lo tengamos más cerca de la huerta, y la pila un poco más separada. Creo que va a ser así. Ya iremos viendo. Y bueno, aquí el suelo se continuará en el futuro. Aquí también se hará pues una parecita por todo esto, para que quede integrado con esas piedras y deje de caer tierra, porque al final de ahí, a ver, no cae mucho, ya está bastante aposentado, pero sigue cayendo. Ahora veré cómo hago el remate de este lado de aquí. A partir de ese ladrillo, cómo voy a rematar esto de aquí. No lo tengo muy claro aún. Fijaros qué poco lo estoy disfrutando, que me he olvidado de ponerme a grabar. Y es que esta arena es, aunque es fina, es demasiado tosca para este trabajo. Se me caen las piedras, no se pega la masa. Estos ladrillos van a venir así, un poco sobresaliente, y así. Que sobresalgan un poquitito y que queden ajustados con el ladrillo de al lado. Esta última parte no la he grabado, pero tengo excusa, porque tenía el móvil cargando. Ya casi está. Me faltaría colocar aquí un ladrillito para vestir esa parte y rejuntar y limpiar todos los restos de cemento. Y ya con eso lo tendríamos. Bueno, esa es la parte interna, así que no importa tanto porque va a quedar cubierto, ¿vale? Pero importa cómo va a quedar aquí. Así que con la masa esta demoniosa que me queda voy a rellenar todo este rejunteo para asegurarme que esta parte amarra bien. A ver. Está aquí rematando la faena. A ver, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Esta es la parte que a mí, o sea, me encanta. Esa parte de ahí me encanta. Mirad, mirad. Ahora cuando haga eso también va a quedar chulo, ¿eh? Mirad al artista. Shh, no interrumpas. Estamos en pleno arte.
Mirad cómo coge la paleta, cómo rasca. Y esto de aquí. Pues nada, a ver, aparta un poquito. Voy. Esto es lo que os decíamos. Unas escaleritas preciosas puedes subir. Voy. Que vean cómo funcionan. Es muy sencillo. Pie derecho, pie izquierdo, lo he hecho al revés la tía. Y esto no lo voy a pisar, pero bueno, la idea es tener aquí más espacio para que cuando queramos lo que sea, cualquier cosa, pues sea un descansillo más grande. Un descansillo y todo. ¡Ole! Guapísimo. Que me mato. Pues aquí lo tenemos. Y luego, claro, el remate de arriba, Sí. que aunque no lo apreciéis, bueno, ya lo habrán visto en el vídeo, ¿no? Que tiene un poco de inclinación Sí, sí. para que riegue la huerta. Sí, y para que no vaya todo el agua al mundo. Está un poquito así para que todo el agua no vaya al muro. Bueno, aquí justo en concreto falta terminar allí un poquito al final, pero vamos. Mirad, mirad, mirad. Es que estoy flipando. Qué bonito, por favor. Qué belleza. Y esta parte de aquí a mí me gusta mucho y se ha integrado con la propia piedra, que esa piedra es del terreno, lo que pasa que eso no se va a ver, ¿no? No, Irá tapado. Si el nivel del suelo viene un poco así, tapará Sí. un cachito. Pero vamos, que... maravilloso. Vale, y ahora queda el remate final. Es decir, rascar un poquito, ¿no? Sí, y ya pasar de la esponja. Y pasar a la esponja. Eso. Muy bien. Tampoco es que hayas manchado mucho la piedra. Bueno, pero se va a notar, cuando lo limpie. Qué maravilla. Qué belleza. Gracias, cariño. ¿Qué estáis haciendo ahí, malditas? Somos seres superiores. Mira cómo te mira. Dile algo. Luisa. Pitas, pitas, No, que vienen, déjalas. pitas, pitas. Que están en el prado tranquilamente, cariño. Bueno, ala, Claro. ala, adiós. No, si ya prácticamente he terminado. Voy a limpiar esas de ahí. Mira, 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 qué bonito. Estamos ya con los rematitos finales. Mirad, mirad. Qué nivel. A ver, ¿qué hace el artista de la pista? Pues estoy pegándole la pasada primera con la paletilla y ahora vengo con la esponja. Limpio primero la junta y luego limpio bien la orilla. Y ya no nos va a dar tiempo de rematar porque vienen las aguas y vamos a estar como 10 días. Lloviendo por lo menos. ¿Qué trabajo da esto? De la albañilería. Pero qué bonito está quedando. La verdad que está quedando guapísimo. ¿Pero os he enseñado ya esto? Ya os lo he enseñado, seguro. Ahora quiero esto en toda la casa. La entrada de casa la quiero igual. ¿Cuántas veces habré barrido esto? Más que la casa, amor mío. No, no, más que la casa ya te digo yo que sí. El otro día nuestro querido gorrichino meó en la esquina. Bueno, no se llevó un zapatazo porque no la pillé a tiempo. Tuve que manguear todo el suelo nuevo. Va el tío y lo marca. ¿Dónde estás? ¿Quién fue? Yo no fui. ¿Cómo que no fuiste tú? Yo no fui. Gorrino.